Saludos desde la redacción de Euronews. Este jueves 18 de noviembre, primera parada, Madrid. Les damos todos los detalles de la rueda de prensa ofrecida por el líder opositor cubano Junior García, que llegaba este miércoles por sorpresa a la capital española. El dramaturgo ha asegurado que la mayoría de Cuba ya no apoya al régimen. Les ofrecemos la última hora de la crisis migratoria que se vive a las puertas de la Unión Europea. Nuestra compañera Valérie Gorria está en Polonia, en la frontera con Bielorrusia. Hoy, desde allí, desde Bielorrusia, parten los primeros iraquíes repatriados por Bagdad de forma voluntaria. También vemos los últimos datos de la pandemia a ambos lados del Atlántico, con malas cifras en el viejo continente y cifras alentadoras de vacunación en América. Y buenas noticias para el tenis español. Garbiñe Muguruza hace historia al conseguir para España la primera Copa de Maestras tras vencer a la estonia Anett Kontaveit. Terminamos brindando como cada año con el Beaujolais Nouveau. Todo esto y mucho más a continuación. Antes, los titulares. Querían silenciarme y lo único que tengo es mi voz. Así ha explicado desde España el disidente Junior García por qué se ha ido de Cuba. Alerta en los países bálticos ante la oleada de migrantes que se agolpa en sus fronteras con Bielorrusia, una crisis migratoria para muchos fabricada por Lukashenko. Más del 50% de la población en América está vacunada contra la COVID-19. En países como Colombia y Perú se refuerza la prevención con el pase sanitario. Un grupo de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas durante el mandato de Alberto Fujimori denuncian a la justicia peruana por poner trabas en el proceso judicial. Un día después de llegar a España, el disidente cubano Junior García Aguilera, una de las figuras más destacadas de la nueva generación, ha explicado en una rueda de prensa las razones que le han llevado a abandonar la isla. Escuchamos sus palabras. La razón por la que tuve que salir de Cuba es porque si me quedaba allí, probablemente no me iban a llevar a prisión. Ellos no querían convertirme en un símbolo. Si me condenaban, me convertían en un símbolo. Si me mataban, me convertían en un símbolo. Ellos necesitaban silenciarme, anularme como persona, bloquearme mentalmente, atacarme psicológicamente, que me desestabilizara. Y casi lo logran. Y lo único que tengo es mi voz. Yo no me podía quedar callado. Alguien tiene que decir lo que pasa en Cuba. Por esa razón decidí salir de Cuba y venir a España. No he pedido asilo, como ya deben saber. Mi intención es volver a Cuba. Las reacciones en Cuba por la marcha de García Aguilera se mueven entre la sorpresa, la decepción y el apoyo al activista. El Ejecutivo de La Habana ha optado por mostrarse indiferente. Escuchamos al ministro cubano de Exteriores. Supongo que está haciendo el derecho que tiene cualquier cubano de viajar y moverse libremente. No hay madera de mártires en los que organizan este tipo de farsas y operaciones fallidas bajo instrucciones y financiamiento del gobierno de los Estados Unidos. El dramaturgo Junior García ha ganado peso en la disidencia rápidamente como principal líder de la plataforma Archipiélago, promotora de la frustrada protesta del 15 de noviembre. El presidente chileno Sebastián Piñera ha celebrado la decisión del Senado de rechazar el proceso de destitución iniciado en la Cámara de Diputados tras aparecer su nombre en los papeles de Pandora, una investigación periodística que destapó miles de operaciones en paraísos fiscales. Ayer el Senado rechazó una acusación constitucional basada en hechos falsos, suposiciones o meras conjeturas y sin ningún fundamento. Quiero reconocer la actitud de los diputados y senadores que actuaron con seriedad y responsabilidad. Lamentablemente en esta oportunidad siento que en el mundo de la política nos ha faltado grandeza, unidad, colaboración, diálogos y acuerdos para enfrentar estos enormes desafíos. Y hoy más que nunca debemos trabajar para superar el grave deterioro que está afectando la calidad de nuestra política. Los papeles de Pandora revelaron la venta de una mina familiar de Sebastián Piñera a través de sociedades en las Islas Vírgenes en el año 2010, meses antes de que comenzara su primer mandato presidencial. El Senado no alcanzó el quórum necesario para iniciar el proceso de destitución. Este ha sido el segundo intento de someter a Piñera a un juicio político en Chile.
El primero tuvo lugar tras la brutal represión del estallido social que se vivió en el país en el otoño de 2019, el más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Mientras miles de migrantes se arremolinan en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, los países vecinos se preparan para una eventual oleada humana. La tensión aumenta en la región por una crisis migratoria que muchos consideran fabricada por Bielorrusia. Letonia ha instalado una valla temporal de 37 kilómetros que supone apenas una quinta parte de su frontera con Bielorrusia. En muchos lugares es físicamente imposible instalar una alambrada debido a los ríos y pantanos. Aunque no ha habido tentativas de cruzarla o cortarla, algunos, sin embargo, sí han intentado cruzar la frontera donde no hay verja. Anunciamos por megafonía en idiomas kurdo, árabe, inglés y ruso que entrar ilegalmente en el territorio de Letonia puede conllevar penas. Muchas veces es suficiente para que regresen de forma voluntaria, explica un guardia fronterizo letón. Tensión en Lituania, donde se ha denunciado que los guardias fronterizos utilizan perros para alejar a los migrantes. Una acusación del Comité Estatal de Fronteras de Bielorrusia, que además emitió imágenes no verificadas. Los funcionarios lituanos han negado rotundamente las acusaciones, mientras el ministro de Exteriores lituano ha criticado a Alemania por iniciar conversaciones con el presidente de Bielorrusia. Las conversaciones con Lukashenko son conversaciones con un dictador que quiere legitimarse. Durante más de un año no se le reconoció, nadie habló con él, pero ahora se habla con él. Y mientras la crisis continúa, el país báltico Estonia, aunque no es fronterizo con Bielorrusia, ha convocado a algunos de sus reservistas para una semana de entrenamiento como medida de precaución. En este centro fronterizo de acogida de migrantes de la aldea bielorrusa de Bradgish, familias de refugiados entran en calor y descansan tras días de tentativas de asalto a la frontera con Polonia. Sin embargo, podrían ser trasladados a otros puntos de la frontera para ejercer más presión ante las puertas de la UE. Los recientes acontecimientos en la frontera bielorrusa despiertan gran expectación en el confín fronterizo del noreste de Polonia. El hecho de que cientos de migrantes hayan sido trasladados de los campamentos improvisados a un enorme hangar en la frontera bielorrusa, donde tienen un poco más de calor y comodidad, se considera una señal de relativa buena voluntad por parte del presidente Lukashenko, igual que su conversación telefónica del miércoles con la canciller Angela Merkel, en la que hablaron de ayuda humanitaria para los refugiados en la frontera bielorrusa. Aunque aquí hay mucho escepticismo sobre las verdaderas intenciones de Lukashenko de atajar el conflicto. El estado de emergencia en Polonia termina a final de mes y en menos de 2 semanas es difícil creer que los parlamentarios polacos vayan a levantar el estado de emergencia, sino que más bien tratarán de prolongarlo, sobre todo después de que el ministro de Defensa polaco declarara que el conflicto podría durar meses y meses. Valerie Goria from the Kuźnica checkpoint in eastern Poland for Euronews. Se acerca el fin de la pesadilla judicial para la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz en Israel. Un tribunal militar la ha condenado este miércoles a 13 meses de cárcel y a pagar unos 14.000 euros de multa por haber recaudado fondos para una organización humanitaria que Israel considera ilegal y que supuestamente desvió dinero hacia el Frente Popular para la Liberación de Palestina, organización considerada terrorista. Se trata de una pena pactada que Juana Ruiz, que tiene 63 años y está encarcelada desde el pasado mes de abril, aceptó para poder cerrar el caso y salir del país. El tribunal aceptó nuestro acuerdo de culpabilidad, explicaba su abogado, que fue presentado al tribunal y que deja muy claro que la acusada no estaba involucrada en el traspaso de dinero al FPLP. Ella trabajaba con la organización sanitaria, llevaba el dinero a la organización sanitaria y no tenía ni idea de que ese dinero se transfería al FPLP. Tanto el abogado como la familia de Juana Ruiz creen que ha sido víctima de una conjura del ejército israelí contra las ONG que trabajan en la zona. El mes pasado declaró terroristas a 6 organizaciones civiles palestinas,
María Rismagui, hija de Juana Ruiz, se muestra aliviada por la sentencia, pero no esconde su resquemor. ¿Cómo es posible que se mienta en público de algo que ha salido de la Corte, que no era así, manipulado, difamar la reputación de alguien y además intentar justificar la criminalización de organizaciones de derechos humanos, utilizando a otra persona, un caso diferente y que no tiene nada que ver? Entonces, pues me parece bastante vil. El abogado de Juana Ruiz trabaja para intentar que su clienta salga de prisión dentro de unas semanas, tras haber cumplido bajo detención más de la mitad de la pena. Graves incidentes en la segunda jornada de la huelga del metal en la ciudad española de Cádiz. Un paro indefinido provocado por la falta de acuerdo en la negociación de un nuevo convenio colectivo y en la reclamación de una actualización de los salarios. La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha convocado a patronal y sindicatos en Sevilla para tratar de acercar posiciones. Los piquetes cortaron el tráfico ferroviario en Cádiz, restablecido horas después, y volvieron a cortar carreteras. El martes hubo enfrentamientos. Los manifestantes arrojaron piedras y otros objetos a la policía, que respondió con balas de goma. La COVID-19 sigue siendo un dolor de cabeza para Rusia. En las últimas 24 horas se registró casi 1.250 muertes a causa del virus, un nuevo récord tras al menos 14 días consecutivos por encima del millar. Las ciudades más afectadas son Moscú y San Petersburgo. Actualmente Rusia es el primer país del mundo con más muertes diarias. Registra más de 9 millones de contagios. En Francia, el gobierno estudia reimponer el teletrabajo para intentar contener la quinta ola del coronavirus que ha provocado más de 10.000 contagios diarios en la última semana y casi 20.000 este lunes. Pero París considera que por ahora sería desproporcionado un nuevo confinamiento. Las citas para la primera dosis han aumentado en un 20%, lo que es significativo, aunque también demuestra que todavía hay varios millones de franceses que no están protegidos en absoluto. Y a pesar de la elevada tasa de vacunación en Portugal, los hospitales comienzan a sentir nuevamente la presión. El miércoles se notificaron más de 2.500 nuevos casos, la cifra diaria más alta registrada desde finales de agosto. El gobierno discutirá este viernes la reimposición de restricciones. Las mascarillas deberían volver a ser obligatorias en los espacios cerrados. Es fundamental. También debería haber restricciones al aforo donde no es posible el uso de mascarillas debido a la naturaleza del lugar. Además, las pruebas rápidas deberían volver a ser gratuitas en las farmacias. Eslovenia, por su parte, educa a los más jóvenes sobre la COVID-19 y cómo realizar pruebas PCR a ellos mismos. El test es obligatorio para los niños en edad escolar que no han sido vacunados. Con esta estrategia, Eslovenia lucha por mantener sus escuelas abiertas. Finalmente, buenas noticias para el continente americano. Más de la mitad de su población ha recibido la pauta completa de la vacunación contra la COVID-19, confirma la Organización Panamericana de la Salud. Asimismo, la OPS resalta la disminución de los nuevos contagios y muertes en la última semana, en un 5 y un 17% respectivamente. Sin embargo, la falta de vacunas en las Antillas y en algunos países de Centroamérica frenan el avance, así como leves repuntes en Estados Unidos, Brasil y Colombia. Pero los gobiernos de la región no se rinden frente a la COVID. Perú ha decidido vacunar día y noche con la ayuda del ejército. A pesar de superar los 1.000 casos diarios el martes, el impacto de la pandemia ha ido decreciendo de forma constante desde septiembre, gracias a que más del 60% de la población se ha vacunado. Y desde el próximo 15 de diciembre se impedirá el ingreso a los lugares públicos cerrados a los mayores de 18 años que no hayan completado el esquema de vacunación. Por su parte, Estados Unidos acelera la vacunación de los niños y adolescentes, registrando mejores cifras que en la campaña de los adultos. 2,6 millones. Eso es alrededor del 10% de los niños. A 10 días de la activación de nuestro programa hablamos del 10% de los niños. Para tener una perspectiva, tardamos unos 50 días en alcanzar el 10% de los adultos para una sola inyección. Colombia comenzó a exigir el carné de vacunación a los mayores de edad a partir de esta semana. Deberá ser mostrado antes de ingresar a restaurantes, bares y discotecas, también para asistir a eventos masivos.
Desde el próximo 30 de noviembre, el documento se extenderá a los menores de 18 años. El gobierno colombiano estudia aplicarlo en otros espacios como iglesias o aviones. Esta medida ha producido una mayor afluencia en los centros de vacunación. En el país, los contagios diarios superan el millar y solo el 45% de la población está totalmente vacunada. Han pasado más de 20 años y la justicia peruana no parece responder por un histórico delito de violencia sexual. Se trata del caso de un grupo de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas entre los años 1996 y 2000, que denunciaron este miércoles nuevas trabas para el avance de este emblemático proceso debido al repentino cambio del juez encargado. Se estima que unas 270.000 peruanas pobres, muchas de ellas indígenas que no hablaban español, fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de falopio como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que Alberto Fujimori llevó a cabo en sus últimos 4 años en el poder. En el Hospital Regional de Piura, ¿no? Yo entré a las 7 de la noche, a las 8:30 yo ya estaba cesareada. Mi hijo salió prematuro, a las 18 horas fallece mi hijo. Al día siguiente, cuando me dan la noticia, yo quiero salirme del hospital, quiero pedir mi alta voluntaria, pero el doctor me dice que soy joven todavía, que podía tener otro bebé, pero el que estaba al costado le dice a la señora, ya le esterilizaron. El proceso judicial dirigido por el juez Rafael Martínez se inició en marzo tras años de demandas de activistas de derechos humanos, así como de numerosos obstáculos, incluidos los fiscales que archivaron las investigaciones del expresidente peruano Alberto Fujimori en el pasado. Está bien que en este país la justicia tarda, ¿no? Pero no, o sea, no va a tardar 20 años, 25 años, ¿no? Y además con el nivel de evidencia que existe en los documentos que conforman el expediente o la pieza judicial, ¿no? Entonces se vulnera un conjunto de derechos, entre ellos el de plazo razonable. El expresidente, quien actualmente cumple una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos, no ha participado en las audiencias, pues solo está obligado a presentarse por casos incluidos en un proceso de extradición desde Chile iniciado en septiembre de 2007. ¡Soy inocente! Se declara el estado de emergencia y se despliega el ejército en el oeste de Canadá debido a las lluvias torrenciales. La Fuerza Aérea va a ayudar a evacuar a miles de personas que han quedado atrapadas en la provincia de Columbia Británica. Vancouver, la tercera mayor ciudad de Canadá, donde viven unos 2,6 millones de personas, ha quedado aislada por las lluvias y el deslizamiento de tierras, con las autopistas bloqueadas. Así detallaba la situación el primer ministro de la provincia de Columbia Británica. Miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares bajo órdenes de evacuación y muchas otras se quedaron varadas entre los cierres de las carreteras y los desprendimientos de tierra. Ayer, la Real Policía Montada de Canadá confirmó que los corrimientos de tierra se han cobrado al menos una vida. Es una noticia devastadora para una familia, pero lamentablemente tememos que haya más víctimas mortales en los próximos días. En efecto, varias personas están desaparecidas. Por otro lado, unas 1.100 personas en la población de Hope, a unos 160 kilómetros al este de Vancouver, están aisladas y sin suministros. Las únicas provisiones están llegando gracias a los helicópteros de los equipos de rescate. España celebra su primera ganadora del torneo de maestras de la WTA. La explosiva Garbiñe Muguruza, de 28 años, se ha convertido en la primera jugadora en coronar España tras haber derrotado a la estonia Anett Kontaveit. La española se recuperó con todo en contra, mantuvo su juego de saque y quebró en el 10º juego, lo cual ejerció presión sobre la rival, que desapareció en el 12º game, en el que la española barrió para imponerse por 7-5. Este triunfo es el más importante de la carrera de la tenista española en los últimos 4 años, después de haber ganado el Roland Garros en 2016 y el Wimbledon en 2017. Llega la fiesta del Beaujolais Nouveau como cada año el tercer jueves de noviembre. El Beaujolais Nouveau, un tinto francés joven, afrutado y fresco, corre por todas las bodegas de Francia. Cenas, fiestas populares y conciertos congregan a los aficionados a este vino que según el año tiene toques de plátano, frutos rojos o avellana. La fiesta se celebra desde 1951.
Tenemos el corazón henchido porque el año pasado fue un desastre para nosotros y por eso ahora estamos contentos. Lo celebramos con el Beaujolais, que representa la amistad y la convivencia. ¿Qué tal el ambiente? ¿Lo pasa bien? Sí, claro, es la primera vez que vengo y lo cierto es que nos han recibido muy bien. Hay muy buen ambiente, todo el mundo está contento de poder volver a encontrarse, sobre todo después de un año de COVID. Así que es una velada preciosa, decía Miss Beaujolais. Baile y música hasta las tantas en las calles de Beaujeu para celebrar este vino joven sin crianza ni envejecimiento, listo para su consumo tras pocos meses después de la vendimia. Y el fenómeno va mucho más allá de las fronteras francesas. 20 millones de botellas de Beaujolais se producen cada año y se exportan a 100 países de todo el mundo, con Estados Unidos y Japón a la cabeza. Detrás de mí está el gran desfile de Beaujeu en el Beaujolais. En 10 minutos perforarán las barricas de Beaujolais Nouveau y la fiesta estará en su apogeo. El año pasado con la COVID no fue tan divertido, no hubo fiesta. Ahora ya fluye el Beaujolais Nouveau de 2021. Al filo de la medianoche en la plaza del pueblo, un golpe seco es la señal para que todo el mundo pueda por fin degustar el tan esperado vino que correrá de copa en copa poniendo chispas y la alegría en los rostros de millones de amantes del vino en todo el mundo. Ya nos despedimos. Euronews hoy vuelve mañana, les esperamos. Terminamos con unas imágenes que les dejarán la boca abierta. Atletas de todo el mundo batiendo nuevos récords en disciplinas un tanto peculiares. Ha sido con motivo del 18º Día Mundial de los Récord Guinness. Hasta mañana. Start. Two, one, start.